Estamos hoy listos para darte gloria con todo nuestro corazón. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estamos? Bendiciones. Me da mucho gusto saludarlos a través de este medio nuevamente. Gracias a Dios por sus vidas. Permítame hacer una oración. Bendito Dios del cielo, quiero pedirte, Padre, que traigas tu bendición sobre cada uno de mis hermanos, que en esta hora, oh Padre, ellos puedan recibir de ti, oh Dios, tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos y nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, familia, pues es un día importante el que el mundo entero celebra la resurrección de Jesús. Es un día muy trascendental en la vida de todos los cristianos, todos los que hemos esperado siempre en el Señor. Es una celebración que se anuncia en las Sagradas Escrituras y se ordena que nosotros la anunciemos, pues por ejemplo, cada que celebramos la Cena del Señor, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Pero no solamente es la muerte, sino es también la resurrección. La resurrección es la culminación de lo que el Señor Jesús hizo durante todo su ministerio y todo lo que llevó a cabo en la cruz, todo ese trabajo. Entonces culmina en la resurrección. Porque como la Escritura dice, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra predicación, pues vana sería cualquier reunión. No tendría sentido. Estaríamos teniendo una creencia en fábulas o creyendo en un personaje que no tuvo el poder para levantarse. Pero sabemos que Cristo se levantó y triunfó y Él ha sido invencible. Realmente nada lo pudo derrotar en ninguna etapa de su vida. Nosotros nos damos cuenta que Él fue atacado por el enemigo durante toda la existencia de su vida. Desde que Él nació, pues se le intentó matar, porque el enemigo pues sabía quién era Él y a qué venía, cuál era el propósito de Él. Durante su ministerio, pues muchas veces quisieron pues arrojarlo hacia una parte alta para que murieran la caída, pero no era la hora, no era el tiempo, no era la forma en la que Él iba a dar su vida por nosotros. Entonces Él llegó a la parte final cumpliendo pues las escrituras, cumpliendo el propósito del Padre y se logró el objetivo. Ahora bien, yo quiero leer algunos versículos que nos van a bendecir a usted y a mí. El primero que quiero leer tiene que ver con la revelación que Dios le hace a Juan, uno de los apóstoles que está en la isla de Patmos y recibe una revelación de parte del Señor con relación a los tiempos futuros. Y quiero leer en el capítulo 1 los versículos 17 y 18 que dicen, cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén.
y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Quiero detenerme un poco en esta parte final de este versículo donde dice, tengo las llaves de la muerte y el Hades. La pregunta sería, ¿por qué Jesús habla de la muerte y el Hades? Cuando le está revelando a Juan todo lo que va a venir, todo lo que se profetiza en Apocalipsis. Muy bien, pues la muerte y el Hades son dos enemigos a los que nosotros nos vamos a enfrentar durante nuestra vida, como lo fue en el caso de la vida de Jesús. ¿De qué forma se enfrentó a cada uno de estos enemigos que son enemigos vencidos? Él los venció, él los derrotó, pero ¿de qué forma nosotros nos vamos a enfrentar a ellos? Bueno, de entrada yo quiero comentarles que en, en la Biblia se habla de la muerte. Hay dos formas de entender este proceso. Una cosa es la muerte física, que es un hecho natural que ocurre a los seres humanos, a todos los seres humanos, y otra cosa es la muerte espiritual, que es generada por el pecado. Esto es como un espíritu, un demonio, quien lleva a la gente a cometer pues, una serie de pecados, y la condición de las personas espiritualmente es muerte, muerte espiritual. Entonces, estos dos conceptos de la muerte física y la muerte espiritual, eh, en algún momento, tratándose de la muerte espiritual, que viene siendo como una asociación del Hades con la muerte, por eso Jesús dice que Él tiene las llaves de la muerte y el Hades, refiriéndose a la muerte espiritual, que es la que genera el pecado. Pues él en todo su ministerio, en toda su vida, él nunca cometió pecado, nunca, absolutamente nunca. Ahora, ¿por qué le está diciendo a Juan, el teólogo, el que escribió Apocalipsis, que él tiene las llaves? En otras palabras, él está diciendo que tiene el control sobre lo que el Hades y lo que la muerte espiritual quiere hacer sobre la iglesia. Inclusive en una plática con sus discípulos, le dijo a Pedro que él tenía las llaves también del Hades, y que el Hades no iba a poder contra la iglesia. Entonces, el Hades es un lugar espiritual que se asocia con ese demonio llamado muerte, que no tiene que ver nada con la muerte física. La muerte física es una decisión de Dios y le corresponde a Él el día en que cada ser humano tenga que irse de la tierra. Pero por otro lado aparece la muerte, que tiene que ver con el pecado, y la muerte espiritual, que se asocia con el Hades. Entonces Jesús está hablando al apóstol Juan de estos dos personajes, digamos, hablando espiritualmente de ellos como algo que Él los tiene bajo control, y que le ha dado a la iglesia también el poder sobre el Hades. Vamos a ir viendo más adelante cómo estos lugares como el Hades y como la muerte, pues estaban buscando que Jesús pues desistiera de su ministerio. Por ejemplo, usted recordará cuando el diablo le dice a Jesús, pues dile a estas piedras que se conviertan en pan, y está buscando que Jesús se rinda como ser humano ante el hambre que estaba pasando, y use un milagro, un poder, para que él no pase por esa prueba de ese tiempo de ayuno. Él hubiera sido desobediente si él lo hubiera hecho, pero obvio que no lo hizo. Pero el diablo intentaba que Jesús fuera desobediente al propósito divino, pero no lo logró. Ahora, hay un pasaje más que está en 1 Corintios 15, del 55 al 56, que dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Refiriéndose a la muerte que genera el pecado. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón
de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Entonces, la muerte trae consigo pecado y a la condición de una persona es muerte espiritual. Entonces, no logró el enemigo hacer que Jesús fallara en ningún momento. Nada, ninguno de sus intentos logró que él estuviera en una situación de, ¿y ahora qué hago? ¿No? Como cualquier persona, cualquier ser humano que se encuentra ante una situación en la que cede y se encuentra pues en una situación donde no sabe qué hacer. Pero esto no fue el caso de Jesús. Jesús se mantuvo firme, Jesús fue vencedor desde cualquier momento de su vida. Él venció en todo tiempo, en todo momento. No hubo nada que lo distrajera, ni siquiera que le llamara la atención. Así como la mínima parte, como el 1%, digamos, de algo. Y, y me gusta cómo la escritura reafirma mucho de lo que Jesús hizo, pero en favor de nosotros. Yo quiero leer otro pasaje que está en Colosenses 13, del 13 al 15, que dice, y a vosotros estando muertos en pecados, o sea, cuando el pecado fue aceptado por alguien, generó una muerte espiritual. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Este hecho tan importante de Jesús era como una declaración en contra nuestra que el enemigo tenía a su favor. Porque usted sabe cuando una persona cede ante la tentación, ante lo que el enemigo quiere que la persona haga, le da un derecho de propiedad. Él tiene un derecho de propiedad sobre la persona porque aceptó la oferta de lo que le estuvo ofreciendo. Entonces el enemigo tenía como un pagaré, imagínense, un pagaré, donde él era el que podía cobrar lo que indicaba ese pagaré. Porque cada persona que había aceptado eh, todo lo que el enemigo había ofrecido, entonces esa persona estaba como debiéndole algo al enemigo, o sea, se había hecho esclavo de él, estaba atado a él, estaba encadenado a él, y entonces Jesús cuando llega a la cruz, toma esa acta de decretos que había en nuestra contra, como dice eh, Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué es lo que hace Jesús con el enemigo que él estaba, que había vencido y que en ese momento estaba exhibiendo? Él toma esa acta de decretos contra nosotros, la clava en la cruz, como diciendo, por todo esto yo estoy muriendo. Yo estoy dando mi vida por todas estas personas, por todos estos pecados, y la pone ahí en la cruz, diciendo, este es el sacrificio que yo hago para que ellos sean libres. Y dice el versículo 15, despojando a los principados y a las potestades. Ellos eran los dueños de esas declaraciones, digamos, de esos derechos de propiedad, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús ha sido un vencedor y Él ha buscado que nosotros seamos más que vencedores. Entonces, eso que hizo Jesús en la cruz fue en beneficio nuestro, fue para nosotros, fue para usted, para sus generaciones. Dios ya murió y pagó por nuestros pecados. Nosotros debemos siempre considerar la importancia de ser vencedores, de evitar todo eso, de evitar todo lo que, pues todo lo que el enemigo quiera que nosotros hagamos.
Otro pasaje que está en Hebreos, en el capítulo 2, versículos del 14 al 15, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, él tenía el imperio de la muerte. No se refiere a la muerte física. Recuerde que la muerte física es una decisión de Dios, de cuándo llegamos y cuándo nos vamos. El enemigo tenía el imperio de la muerte, refiriéndonos al pecado. Entonces él era, como dice aquí, voy a volver a leer el versículo 14 de Hebreos capítulo 2, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Por eso yo le decía hace un momento que todos los que estaban, o actualmente todos los que están bajo el dominio del pecado, están como servidores del diablo, le están sirviendo porque están haciendo lo que él dice que hagan, y entonces la gente lo hace, y entonces entra en ese juego del amo y el sirviente. Pero los que han creído en ese sacrificio en la cruz han sido liberados, se han roto las cadenas, se han abierto las cárceles. Por eso, cuando él dice que él decía, el Espíritu del Señor está sobre mí y he venido para dar libertad a los presos, a los oprimidos, a sanar a los quebrantados de corazón. Él habla de todo eso que en algún momento el enemigo había generado. Entonces, él, aunque tuvo enemigos, en la cruz los exhibió. Él tuvo enemigos en su vida, los fue haciendo a un lado, no aceptó nada de lo que el enemigo quería durante su vida, pero el enemigo en el momento de la cruz también llega para tratar de que Jesús tuviera otra actitud. Sin embargo, él llegó al final triunfante y exhibiéndolo, como dice la Escritura, habíamos leído en Colosenses 2:15, que él despojó a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y en este pasaje de Hebreos 2:14 dice que destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Entonces, todo ese trabajo lo hizo Jesús en la cruz. Todo eso lo hizo. Pero ¿sabe una cosa? Todo ese trabajo que hizo no hubiera sido un trabajo excelente. No hubiera sido él invencible si lo que sigue no se hubiera dado, si no se hubiera cumplido. Por ejemplo, dice 1 Pedro 3, del 18 al 20, vea qué hizo Jesús. Hubo una generación que murió antes, que había muerto en el tiempo del diluvio. Y dice 1 Pedro 3, del 18 al 20, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, una sola vez, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces el versículo 19 de 1 Pedro 3, capítulo 3, versículo 19 dice, el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces, ese sacrificio que Jesús hizo, donde exhibió al enemigo en la cruz, fue para perdonar a todas las generaciones que aceptaron su perdón. Él fue y les predicó a aquellos que no tenían una ley, porque los que murieron, los que vivieron sin ley, también murieron sin ley. Entonces, no había leyes en ese momento. Entonces ellos no sabían qué era bueno, qué era pecado, y bueno, llega
el Señor Jesús y va y les predica. Quizá usted se pregunte, ¿y qué pasó con la generación que no tuvieron que ver con ellos? Pues después hubo leyes. Después hubo leyes y conforme esas leyes, pues Dios juzgará a las personas que por lo que hicieron cuando ya habían leyes, como la ley de Moisés, la que Dios le dio a Moisés. Y bueno, entonces durante el tiempo de esos 3 días y 3 noches, Jesús está haciendo un trabajo formidable. Llevar la redención a una generación que vivió sin ley y murió sin ley. Pues la lleva a ellos porque una de las cosas que Dios tiene es que no solamente es amor, sino que Dios es misericordioso. Y esto es lo que ha hecho Dios ahora. Este mensaje, el mensaje de la cruz, lo que Él hizo en la cruz, ha sido llevado a todos los países, a todas las naciones, a todos los pueblos, a todas las tribus, a todas las lenguas. Ha sido llevado a ellos para que logren la redención, para que logren darse cuenta que el enemigo los ha tenido oprimidos, los ha tenido tristes, los ha tenido sometidos. Y acuérdense que Cristo vino a traernos libertad, ha traído paz y bendición. Entonces, en la tumba no pudo hacer el enemigo absolutamente nada. Primero ya estaba derrotado el enemigo. Había uno más llamado Hades, que estaba también tratando de que Jesús se quedara ahí en la tumba, o que fuera llevado Jesús a ese lugar Hades. Hades es un lugar, es una antesala del infierno, pero yo quiero que lea conmigo Hechos 2 del 27 al 31. Dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, en el Hades se menciona como un lugar de corrupción donde va la gente que hizo lo malo. Entonces, el enemigo quería llevarlo al Hades, es decir, como diciendo, este es de mi propiedad, este me pertenece. Y la Biblia dice que no iba a ser dejada su alma en el Hades. Dice el versículo 28 del capítulo 2 de Hechos, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y como este mensaje lo está dando el apóstol Pedro, dice el versículo 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Entonces, dice que David habló de la resurrección de Cristo. Entonces, ese momento de la resurrección era digamos que el momento culminante de todo lo que Jesús había hecho, de todo lo que había dicho, de todo lo que él había enseñado, de todo su sacrificio, de todo lo que él había de alguna manera transmitido y dejado como una herencia. Ese momento clave también fue un momento en el que el enemigo trató de retener a Jesús para que él no se levantara. O sea, al principio eh, trató de impedir que Jesús fuera a la cruz, porque usted se acordará en algún momento que uno de sus discípulos le dijo, Señor, no te vaya a acontecer eso, porque Jesús les hablaba de su muerte. Y Jesús le dijo a este discípulo, apártate de mí, Satanás, porque el enemigo quería impedir que Jesús llegara a la cruz, porque en la cruz le iba a vencer, en la cruz iba a libertar a todo el mundo, y entonces, como no lo logró, en el momento de la tumba quiso retener a Jesús ahí en la tumba. Quiso que él no solamente de esa tumba
él se quedara, sino que él se fuera a ese lugar llamado Hades, para que él pues ya se quedara por siempre ahí. Pero esto que acabamos de leer en el versículo 31 del capítulo 2 de Hechos, dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Si usted nota una cosa, cuando nosotros morimos, pues nuestro cuerpo muere, pero nuestra alma sigue existiendo. Entonces el enemigo quería retener su alma, pero no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Y, y miren, estas son las cosas que usted y yo tenemos que valorar de la resurrección. Quiero que usted vea Juan 16:33, el Evangelio de Juan, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él está diciendo que él había vencido al mundo, pero todavía no había llegado a la cruz. Todavía no había llegado la resurrección. Jesús estaba diciendo que él había vencido al mundo. No había llegado todavía su muerte, todavía no había llegado la resurrección. Pero no solamente él estaba diciendo que había vencido al mundo por todo lo que él ya había pasado, sino por lo que iba a pasar también. O sea, él era un vencedor. Él estaba declarando y diciendo con seguridad que el mundo estaba vencido. Él no estaba diciendo voy a vencer al mundo, o quizás el mundo vaya a estar vencido, o quizás voy a salir adelante. Él estaba hablando con seguridad que él había vencido al mundo. Y el mundo estábamos hablando de todas las circunstancias que en ese momento él estaba viviendo y pasando por lo que el enemigo estaba buscando que él no hiciera. Pero sin embargo, él fue más que vencedor. Ahora bien, yo les decía hace un momento que él le había dicho a Pedro, y yo en Mateo 16:18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto quiere decir que el Hades no podría tener superioridad contra la iglesia, no podría dominarla. Entonces, es aquí, familia, donde tenemos que darnos cuenta que si Jesús venció, también nosotros podemos vencer. También nosotros podemos ser invencibles. También podemos vencer a la muerte que causa el pecado y también podemos vencer al enemigo que quiere que nuestra alma se quede en el Hades. Primera de Juan 5, del 4 al 5, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Jesús había dicho, yo he vencido al mundo. Y en este pasaje dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces, es un mensaje, yo creo que muy claro. Si Jesús venció al mundo, basta con que nosotros nazcamos en Dios. Nacer en Dios es un nuevo nacimiento. Es un entregarle tu voluntad a Dios, es entregarle tu mente, es entregarle tu corazón, es entregarle tu voluntad, es entregarle tus fuerzas, es entregarle tus planes, tus sueños, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, cuando nosotros logramos tener una fe segura, decir, esto es lo que Dios me ha enseñado, esto es lo que quiere que Dios yo haga, entonces lo voy a hacer. Y cuando tenemos esa fe, vamos diciéndole todo lo que el enemigo nos dice que hagamos, le decimos no, porque tenemos una fe en que Dios ya venció y que nosotros también podemos vencer. Dice el 1 Juan 5:5, ¿quién es el que vence al mundo sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y yo creo que esto es algo que usted y yo, familia, podemos lograr. Jesús lo hizo. En la resurrección se levantó como un vencedor. Así, vencía la muerte. Yo creo que ese fue un momento maravilloso que
ha de haber sido estruendo total en los cielos, de júbilo, de alegría, cómo el poder de Jesús logró hacer todo esto. Y eso es lo que le da vida a todo lo que nosotros hacemos. Y eso es lo que nos da la esperanza de que nosotros también venzamos al mundo. Dice Apocalipsis 3:21, al que venciere, hablando del que vence al mundo, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, Jesús está haciendo una promesa al que venciere. Y yo creo que si Él fue un vencedor, Él es invencible, sin duda, es invencible. Y este es algo que usted y yo podemos lograr creyendo en nuestra fe que Jesús es invencible y que nosotros también lo podemos lograr. Un último pasaje que le quiero compartir, que está en 1 Corintios 15, 57 y 58, dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces dice el Señor, firmes y constantes y creciendo. Hagamos esto todos y démosle gracias a Dios. Padre, quiero agradecerte esta oportunidad, Padre, de estar firme, constante y creciendo, Dios, porque tú eres invencible. Tu Hijo ha sido invencible y nosotros somos invencibles. Te pido tu bendición para cada uno de mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, familia.